Toda la vida, absolutamente toda, se sostiene sobre una estructura que es, bueno, casi invisible de tan delgada que es. Pero sin ella, sencillamente, no existiríamos. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar la membrana celular, esa barrera increíble que define los límites de cada célula viva. A ver, ¿qué es esto que estamos viendo? Parece una simple línea, ¿no? Pues en esos 5 nanómetros, en esa frontera diminuta, se juega literalmente la vida. Es la barrera que separa el caos del exterior del orden que hay dentro de la célula. Una guardiana que lo controla todo. Es porosa, sí, pero súper selectiva. Es fluida, pero a la vez increíblemente fuerte. Para entenderla bien, vamos a ir montándola poco a poco, como si fuera un puzzle. Empezaremos por la base, la bicapa lipídica. Luego veremos qué otras moléculas entran en juego, cómo se mueve todo esto, es decir, su fluidez y su asimetría. Después, las proteínas, que son las que hacen el trabajo duro. Y para terminar, echaremos un vistazo a su abrigo protector, el glicocálix. Venga, pues empezamos por el mismísimo corazón de la membrana, la bicapa lipídica. Y aquí viene lo más alucinante de todo. La célula no gasta energía en construirla, ¿no? Se monta sola por pura física y química. Es una pasada. Y el gran protagonista de que esto ocurra es esta molécula, el fosfolípido. A simple vista no parece gran cosa, pero tiene, digamos, una doble personalidad que lo explica absolutamente todo. Esa doble personalidad tiene un nombre técnico, y es una palabra clave en todo esto: anfipática. ¿Qué significa? Pues muy fácil, que tiene una parte que ama el agua y otra que literalmente huye de ella. Y es justo esa tensión, esa lucha interna, la que construye la membrana. Mirad, es muy sencillo. La cabeza, donde está el grupo fosfato, es hidrofílica, o sea, amiga del agua. Le encanta estar rodeada de moléculas de agua. Pero luego están las colas, que son cadenas de hidrocarburos, y estas son hidrofómicas, odian el agua. Intentar mezclarlas es energéticamente un desastre. Es como el aceite y el agua, vamos, que no hay manera. Entonces, ¿cuál es la solución de la naturaleza a este problema? Pues es de una elegancia brutal. Las colas, que odian el agua, se esconden, se agrupan todas juntas en el centro, lejos del agua, y las cabezas, a las que sí les gusta, se quedan fuera, en contacto con ella. El resultado es una doble capa, una bicapa. Y para que no quede ningún borde con colas expuestas al agua, ¿qué hace? Se cierra sobre sí misma formando una esfera perfecta. Se crea y se sella sola. ¡Impresionante! Claro que esta estructura tan básica es solo el punto de partida. Una membrana tiene que hacer muchísimas cosas, tiene que ser súper versátil. Y para eso necesita a otros jugadores, a otras moléculas que van a ajustar sus propiedades, como la fluidez o sus funciones específicas. De hecho, es que ni siquiera los propios fosfolípidos son todos iguales. ¿Qué va? En las células animales, los más habituales son estos 4. Pequeños cambios en su cabeza polar les dan como personalidades distintas. Y eso hace que cada uno sirva para una cosa concreta. Y la fluidez, lo líquida que es la membrana, depende muchísimo de las colas. Las colas saturadas son rectas, se empaquetan muy bien una junto a la otra y hacen la membrana más densa, más rígida. Pero las insaturadas tienen como unos codos, unas torceduras, por los dobles enlaces. Esto impide que se empaqueten tan bien, deja más huecos y por tanto la membrana se vuelve mucho más fluida. Y aquí es donde entra en escena una molécula fundamental, el colesterol. Ojo, que no es un fosfolípido, es un esterol. Y su estructura es completamente diferente. Es rígida, plana, y justo esa rigidez es lo que le da su poder. El colesterol lo que hace es meterse entre los fosfolípidos, como si fueran pequeñas cuñas, y actúa como un regulador de la fluidez. Si hace mucho calor y los fosfolípidos se mueven demasiado, el colesterol los frena un poco para que la membrana no se deshaga. Y si hace mucho frío, impide que se apelmacenen y se congelen. Vamos, que es como el termostato de la membrana. Una maravilla. Bien, ya tenemos una barrera que se monta sola y que además regula su propia fluidez. Pero, ¿es un muro estático? Para nada. La membrana es como un mar en 2 dimensiones. Todo se mueve. Y además, tiene una característica crucial. No es igual por los 2 lados, es asimétrica. Pensemos en la membrana como un fluido, pero en 2D. Cada lípido se puede mover hacia los lados, cambiar de sitio con su vecino, millones de veces por segundo. Es un baile constante. Pero lo que es muy, muy raro es que un lípido salte de una capa a la otra. Ese movimiento, que se llama flip-flop, casi nunca pasa. ¿Por qué? Porque para hacerlo, su cabeza, que ama el agua, tendría que atravesar todo el centro, que la odia. Y eso, energéticamente, es un coste altísimo. Y esto nos lleva directamente a un concepto clave, la asimetría. Las 2 capas de la membrana, la que mira hacia afuera y la que mira hacia adentro, no son un espejo la una de la otra, para nada. De hecho, como dice la cita, su composición es sorprendentemente diferente. Cada cara tiene su propia identidad.
¿Y esto por qué es importante? Pues porque esta simetría es clave para la función de la célula. Por ejemplo, hay ciertos lípidos, como la fosfatidilserina, que tienen carga negativa y solo se encuentran en la capa de dentro, la que mira al citosol. Esto funciona como una señal, como un letrero de neón que les dice a algunas proteínas: aquí, venid aquí a trabajar. La simetría, por tanto, no es casualidad. Es lo que convierte a la membrana en una especie de panel de control. Bueno, si la bicapa de lípidos es la estructura, como el edificio, las proteínas son las que hacen todo el trabajo dentro. Son las transportadoras, las comunicadoras, las que catalizan reacciones. Prácticamente todas las funciones específicas de la membrana las llevan a cabo las proteínas. Y para que nos hagamos una idea de lo importantes que son, fijaos en este dato. Más o menos un 30%, casi un tercio, de todas las proteínas que codifica nuestro genoma son proteínas de membrana. Es una barbaridad. Eso nos da una pista de la cantidad de trabajo que se realiza en esta frontera celular. Y claro, no todas se unen a la membrana de la misma manera. Hay varios tipos. Algunas son transmembrana, o sea que la atraviesan de lado a lado, como si fueran túneles. Otras están ancladas solo a una de las capas, por ejemplo, para recibir señales del interior. Otras se unen directamente a un lípido. Y luego están las que se asocian a otras proteínas que ya están en la membrana. Cada forma de anclaje responde a una función específica. Está todo pensado. Vale, ya tenemos la base de lípidos y a las trabajadoras, las proteínas. Pero nos falta una última capa, la capa más externa de todas, la que viene a ser como la cara de la célula, lo que el resto del mundo ve, el glicocálix. El glicocálix es básicamente una cubierta de azúcares, un abrigo de carbohidratos. Se forma por las cadenas de azúcares que se unen o bien a los lípidos formando glicolípidos o bien a las proteínas formando glicoproteínas. Y muy importante, esta capa siempre está en la cara exterior de la célula. Y este abrigo de azúcar no es simple decoración, ni mucho menos. Tiene un montón de funciones. Protege a la célula de daños, la lubrica y, quizás lo más importante, funciona como su DNI molecular. Los patrones únicos de estos azúcares permiten que las células se reconozcan entre ellas. Pero claro, esto tiene un lado oscuro. Este DNI es justo el código que muchos virus y toxinas utilizan para identificar a sus víctimas y atacarlas. Así que, en resumen, la membrana celular es mucho más que un simple saco. Es una frontera viva, dinámica, asimétrica, inteligentísima y además está recubierta por un código de azúcares que le da a cada célula su identidad única. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si cada una de nuestras células tiene una firma de carbohidratos diferente, ¿cómo sabe nuestro sistema inmune cuáles son nuestras y cuáles son intrusas? ¿Y cómo es que los virus han aprendido a leer este código para engañarnos e infectarnos? La respuesta a todo eso está escrita en el sofisticado lenguaje de la membrana.